Detrás de cada cuestión política hay una cuestión teológica. Esta frase fue dicha por Juan Donoso Cortés, tal vez el más grande pensador español del siglo XIX. Hoy se reúne con nosotros Guillermo Masarellano para presentar la colección Ubisunt, un grupo de libros que pretende ser un faro de luz en la oscuridad de la historia y traer con nosotros a los grandes pensadores que, por desgracia, fueron olvidados. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo, por habernos dado esta entrevista y bueno, espero que te sientas cómodo y puedas explicarnos este proyecto editorial que ahora mismo lideras. Muchas gracias por invitarme, Joel, y nada, encantado de estar aquí con vosotros, de hablar de Ubisunt, que es como se llama este proyecto editorial. Bueno, el primer libro sobre Donoso Cortés se llama La razón antiliberal. Y la idea es recoger un poco algunos pensadores olvidados, digamos, ¿no? O sea, pensadores fundamentales que no se leen mucho, que hay que rebuscar un poco en librerías de segunda mano por ellos y además tratar de buscar los textos que más hablan al futuro, o sea, un poco ir a los autores del pasado que más nos pueden hablar del futuro, es decir, no pretendemos llegar a eruditos, no, pretendemos que sean libros que vayan a ser útiles, digamos, para construir un futuro mejor. Y empezar por Donoso Cortés es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Es el gran pensador político en lengua española, es el gran pensador de la farmacología y de la teología política, y es un autor que curiosamente se conoce más en Alemania, sobre todo por Carl Smith y por otros, que en España, donde a pesar de haber sido un parlamentario, pues no tenemos lo suficientemente presente. Entonces, bueno, pues empezar por Donoso es, aparte de reconocer en tu propia lengua al más importante de los pensadores olvidados, es también una declaración de intenciones de decir, bueno, queremos reconstruir el futuro yendo a nuestros sabios, ¿no? Bueno, pues has respondido creo que a mi segunda pregunta, pero voy igualmente a formulártela. En este sentido, la colección, como bien has dicho, la planteas pues para dar a conocer a este tipo de pensadores y para divulgar bueno, este tipo de planteamiento tal vez reaccionario o menos mainstream muchas veces. Entonces, me gustaría un poco que me explicases las líneas generales que pretende llevar la colección y un poco sobre qué grandes problemas, sobre qué grandes problemáticas se enfoca la colección y se enfocará en el futuro. Es un poco una colección orientada a eso, a la reconstrucción, ¿no? Es decir, a mirar a aquellos autores para cuando, digamos, caiga el régimen político actual, que yo creo que no le queda mucho, ya no solo español, sino europeo o occidental. ¿Qué autores vamos a necesitar pues, para construir una suerte de nueva Roma, si se quiere? Entonces, es muy interesante porque esta antología está orientada hacia la dictadura, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde geopolíticamente vemos China, vemos Rusia, vemos otros países que no son democracias y que sin embargo son los que están liderando el mundo, y entonces nosotros aquí en Occidente tenemos estas democracias partidocráticas, podríamos decir, y francamente, desde el punto de vista de la teoría política, creo que tienen los días contados, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es, para empezar, coger autores que no sean politólogos, o sea, yo desprecio profundamente al politólogo porque creo que no es el teórico político, o sea, vamos a por teóricos políticos en contraposición al politólogo, y además gente que tenga una visión teológica de la política, es decir, que no tenga la visión moralista imperante, ¿no? Hay un vaciamiento de contenido de lo político y en su lugar hay un auge de la política, y ese auge de la política coincide con cuando nada es político, todo es político, desde un punto de vista moral, es decir, juzgar las actitudes privadas de la gente, etcétera, ¿no? A mí la vida de Donoso Cortés me parece muy interesante, pero para entender la obra de Donoso Cortés me importa un carajo, ¿no? Porque yo desde la carta séptima de Platón, que es la única carta que sabemos que es de Platón, vemos que las ideas del político, las ideas de Heidegger, las ideas de Carl Smith, las ideas de Dugin, es decir, a mí me da igual que uno sea nazi, que otro sea pro-Putin, etc. A mí lo que me importa es la calidad de sus ideas y ver cómo hablan, cómo entienden el concepto de lo político, podríamos decir, ¿no? Acabas de decir que, bueno, que hay que no os enfocáis en el politólogo, en el sentido, pues supongo que a través de el politólogo en el sentido del estudio de la política, o más de la actividad de la política práctica y sin los teóricos políticos. Me gustaría que también me matizases un poco esa diferenciación que has hecho para que se entienda un poco más claro. Digamos que el politólogo, yo creo que lo que hace es juzgar moralmente la actividad del poder, ¿no? Cotidiana, podríamos decir. Pero curiosamente lo que hace en ese ejercicio de querer trasladar las ideas de la teoría política a un público amplio es, en mi opinión, traicionarlas, ¿no? Alejarse de lo que es el realismo político, que es una diferenciación muy clara entre los idealismos y los hechos, podríamos decir, ¿no?
y sobre todo que no tiene ningún tipo de concepción teológica, es decir, parte de unos presupuestos liberales. Liberales no en el sentido económico, sino liberales en el sentido de que sí que se debe juzgar al autor por su obra, por su actividad política, ¿no? Yo he cogido esos dos ejemplos de Heidegger y de Carl Smith, porque son dos de los grandes pensadores del siglo XX, y cojo el ejemplo de Dugin, porque es uno de los grandes pensadores de lo político del siglo XXI, o de Alain de Benoist, por ejemplo, porque me da igual cómo ellos se relacionen con el poder biográficamente. A mí lo que me importa es cómo teóricamente tratan de hacer una comprensión de lo que es el poder, ¿no? Al final el teórico político es el que se pregunta por el poder, desde Maquiavelo a Bertrand de Jouvenel, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo yo creo que es un ejemplo muy bueno, porque se suele decir Maquiavelo era maquiavélico, cuando es todo lo contrario. Es decir, si Maquiavelo hubiera sido maquiavélico, habría escrito un tratado sobre la bondad del ser humano, ¿no? Tratando de mostrar que, bueno, que el ser humano es estupendo, o sea, habría mentido para tratar de llegar al poder o de manipular. En cambio, su obra, desde sus cartas al príncipe, es profundamente una, digamos, radiografía del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos interesa Maquiavelo como teórico político y no como politólogo. Los politólogos tanto el día con lo maquiavélico en la boca, y ellos son maquiavélicos, ¿no? Entonces vamos a esos autores como Bertrand de Jouvenel o como Julien Fromm, que han hecho estudios profundos del poder. Obviamente no a estos autores porque están traducidos y publicados, sino a autores de este estilo que son desconocidos, ¿no? Entonces podríamos decir que la colección Ubisunt, que no sé si llegamos a mencionar el nombre ahora mismo, pero que la colección Ubisunt ¿está enfocada en un estudio del poder? Sí, sí, desde una óptica, digamos, tradicionalista. Esto es interesante porque, digamos que la óptica tradicionalista es anterior al Estado moderno. El Estado moderno parte de la secularización, de lo que es el mundo guelfo o güelfo, en contraposición al mundo gibelino. El mundo gibelino en Occidente y en otras tradiciones es una unión entre el poder espiritual y el poder digamos, político, porque digamos, hay una figura de pontífice, que suele ser el rey, que reúne ambos mundos en su figura, ¿no? Que es lo que de manera muy simple se llama en Occidente el antiguo régimen. No es tanto así, porque yo creo que eso no es aplicable a Roma y a otros puntos anteriores, ¿no? Después de la Edad Media, o ya en la Edad Media, se produce ese nacimiento del mundo secular, que crea una distancia entre lo político y lo religioso. Entonces lo político ocupa mucho el espacio religioso, diferenciándose de lo religioso. Entonces, al final la Revolución Rusa, si lo pensamos, es un intento de crear una religión civil laica. No en vano se crea, donde antes había iglesias, en Notre Dame se crea un altar a la razón, y bueno, pues de ahí nace la sociología y toda una serie de disciplinas que acaban teniendo también digamos, las ciencias políticas, ¿no? En cambio, esta concepción tradicional lo que pretende es estudiar las ideas desde un punto de vista metapolítico, o sea, yendo a sus raíces más profundas y sin perderse en los vericuetos de la política, ir a digamos, los fines últimos, ¿no? Por eso decimos que es teológico, que es metapolítico, y esos sí que son los autores que queremos recuperar, porque esa es la visión de la política que yo quiero reivindicar para esta colección. Bueno, pues ya pasando a un aspecto más técnico, para que me expliques un poco pues, cómo ha sido el proceso de desarrollo de la colección. En este caso, Ubisunt se enmarca dentro de la editorial Manuscritos, y me gustaría que me comentases un poco cómo fue el proceso de contacto, porque según conversaciones fuera de cámara, sé que te contactaron a ti personalmente, y cómo has pues conseguido reunir a una gran cantidad de autores y a expertos que han analizado este tema. Un poco háblame de ese aspecto más técnico. Pues realmente a Elena y a Cristóbal, que tengo que decir que yo he tenido trato con bastantes editores, incluido mi tío que era editor. Los editores son uno de los tipos de personas que yo más trato de evitar del mundo, ¿no? Pero realmente con Elena y con Cristóbal me pasa lo contrario, les quiero muchísimo y son muy amables. Entonces, primero les conocí como amigos, ¿no? Y obviamente ser amigos de ellos no implica que sean buenos editores, pero es que son unos editores muy buenos, y a los hechos me remito. O sea, este libro, la maquetación, el diseño, el mimo con el que está todo hecho, hacen que no solo el contenido, sino también lo de fuera, sea bello, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó de Elena y de Cristóbal es que se creen lo que dicen, ¿no? Realmente creen que la literatura o los libros pueden cambiar las cosas, ¿no? Y quieren hacer el bien. O sea, son dos personas profundamente buenas. Y para mí eso es muy importante. Y ellos, además, tengo que decir que no son precisamente tradicionalistas. Es decir, por ejemplo, Elena le encanta Spinoza,
le encanta la filosofía, digamos, moderna, y Cristóbal tiene un canal de YouTube y tal, y está en el tema trevijanista, del cambio político, de contra el régimen del 78 y tal. O sea, que digamos que no son precisamente personas de esta órbita, pero sí que dijeron, bueno, este tío vale, confiaron en mí y dijeron, pues tú que sabes de esto, te vamos a dar esta oportunidad, ¿no? Obviamente es una editorial pequeña, entre comillas, a nivel de medios, y es muy importante que este primer libro funcione bien para que la editorial tenga una proyección. Tenemos un segundo libro en marcha, que es de un autor vivo, o sea, vamos a cambiar de tercio, que habla de Roma y de Rusia, sobre todo, desde este punto de vista de la teología política, y verdaderamente va a ser un libro, yo creo que importante. Y a partir de ahí tenemos otros proyectos, tenemos a Menéndez Pelayo, tenemos a Jaime Balmes, que era contemporáneo de Donoso Cortés, tenemos a Joseph de Maistre, que es el gran fundador de los reaccionarios junto con Edmund Burke en la modernidad, etcétera. Y tenemos una serie, tenemos a Lord Acton, que es un político inglés, este ya es más de un ala liberal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ambición, pero primero hay que ver cómo funciona el proyecto, y también en ese sentido vamos a exigir del lector que no solo esté comprando este libro, está comprando la continuidad del proyecto editorial. Vale, pues bueno, justamente quería hacerte la pregunta ya has dicho qué autor justamente está planeado para el siguiente volumen, pero no sé si tienes un poquito más, si sabes algunos más, o por ejemplo el tercero o el cuarto de qué irían, para que me lo comentes un poco. El segundo sería el de Vladimir Moss, que no he dicho su nombre, que es este autor británico, experto en digamos, la filosofía rusa, Soloviev, Dostoyevsky, en teología medieval, etcétera, que es muy interesante en el mundo romano porque tiene dentro de lo que es la actualidad, es un autor que desde la actualidad está pensando en estas cuestiones, y que además es muy interesante porque uno de los capítulos del libro es una discusión con Dugin. Entonces está muy bien porque le da unos cuantos zascas a Dugin muy interesantes, ¿no? Entonces creo que puede ser un autor potente, pero no es tan conocido como Donoso Cortés, y ya nos la vamos a estar jugando con Vladimir Moss. Si sale bien estos dos primeros libros, que la verdad es que tal y como está el mundo editorial no tiene pinta, o sea, lo más probable, siendo realistas, es que se quede ahí, esa aventura, breve pero intensa, esperemos que no. Por cierto, no lo he dicho, pero siempre con autores de calidad, es decir, aquí la introducción es de Dalmacio Negro, que para mí es el mayor pensador político español vivo, y digamos que la selección la hace Yesurún Moreno, que es un hacha, sabe muchísimo de teoría política, Cal Smith, de un montón de temas. Y a partir de ahí pues vamos a contactar con gente de peso para hacer estos libros. Hemos hablado con el Marqués de Tamarón para trabajar sobre Lord Acton, hemos hablado con Sebastián Porrini para trabajar con Joseph de Maistre. O sea, estamos trabajando con gente muy buena para sacar estos libros adelante. Pero bueno, yendo a lo concreto, el tercer y el cuarto libro va a depender de quién me mande antes, quién traduzca antes, si Joseph de Maistre o Lord Acton. Va a ir un poco por ahí, por lo más práctico, ¿no? Entonces la gente tendrá que estar atenta al calendario. Hay que estar atento. Y bueno, quería realizarte también una de las últimas preguntas, que en este caso es, bueno, justamente has hablado antes es que esta colección es necesaria porque es el momento, como tú dices, de que tal vez al régimen político actual le quede poco tiempo. Entonces, ¿cuáles crees que serían, por resumir de una forma sencilla, las 3 grandes lecciones que esperas que la gente saque de la colección? Bueno, las 3 grandes lecciones es que nuestra concepción habitual de lo político está fundamentada en presupuestos equivocados, que ya digo que en estos casos es el moralismo, ¿no? Este hombre, Pablo Iglesias, me cae bien o mal, me gusta o no que viva en Galapagar, me gusta o no su parienta, Irene Montero, etcétera, ¿no? O sea, tipos de presupuestos que dan exactamente igual desde el punto de vista político, ¿no? Entonces se trata un poco de tener más amplitud de miras. Segundo, la idea de que Europa tiene unas raíces distintas a aquellas en las que está viviendo ahora, es decir, que la Unión Europea es lo contrario a Europa desde el punto de vista metapolítico, ¿no? ¿Y por qué? Y tercero, que hay un nivel de descomposición en Occidente altísimo, y que ese nivel de descomposición tiene 2 finales. Uno, final de trayecto, es decir, la descomposición se lleva a cabo y ya no hay nada, que realmente desde el punto de vista realista es lo más fáctico. Y el otro, más optimista, que es después de la destrucción, después de la deconstrucción, no en vano la filosofía moderna está encallada en la deconstrucción, va a llegar la reconstrucción. Entonces ahí, lejos de tener esas miras cortas que tiene mucha gente, ¿no? De cómo va a ser la política en 10 años, cómo va a ser en 20 años.
yo me planteo cómo va a ser la política en 200 años, que uno puede decir, el lector puede decir, bueno, eso me va a pillar probablemente en otro barrio, entonces no me importa demasiado. Pero yo sí que pido esa altura de miras, porque la metapolítica es mirar los primeros principios, y eso que parece retrotraerse al pasado es tanto ir a lo pretérito como ir al porvenir, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos, y más como, bueno, bien has explicado, un proyecto relativamente personal que resuena con tu forma de ver pues, la situación actual, el mundo, tu propio bagaje intelectual. En este caso, pues suelen ser, como digo, proyectos relativamente personales, que te marcan o que con los que tienes un enlace. Entonces, como pregunta final, quería, si no te resulta muy violento, que me hicieses un pequeño diagnóstico, ¿vale? De cómo crees que será el futuro europeo en los siguientes, pongamos un periodo corto, no 200 años, me gustaría verlo, los siguientes 10, por ejemplo. En los siguientes 10 yo creo que vamos a ver cómo todo este mundo woke, ahora que ha sido el 8M y tal, se descompone. Entonces hay la opción de un cuarto Reich europeo, que yo no defiendo para nada. Es decir, la Unión Europea, tal y como estamos viendo en Alemania, deportaciones de población inmigrante, volver a poner el servicio militar obligatorio y con la agenda verde y otra serie de ideas construir una suerte de dictadura tecnocrática que ya está funcionando desde hace años, pero que se va a hacer mucho más explícita. Yo diría que esto es lo que va a ocurrir. Entonces creo que al mismo tiempo va a haber revueltas populares y entonces se va a dirimir ahí, depende de si la gente tiene una actitud más servil, si se deja llevar por esa servidumbre voluntaria, o si realmente hay una construcción política de abajo arriba, o sea, puede ganar la estructura de arriba abajo, la tecnocrática, o la de abajo arriba, que sería la popular, y en ese caso pues es más difícil hacer previsiones, pero yo sí que me gustaría que para cuando llegue ese momento y la gente quiera buscar ideas políticas nuevas, pues en vez de irse a los politólogos se vayan a los teóricos políticos, y hombre, siendo españoles, ya no solo europeos, pues Donoso Cortés es el nombre, ¿no? Bueno, pues Guillermo, muchas gracias por esta entrevista, ha sido muy interesante, muy combativa. Sí. Y bueno, al igual que el espíritu en general de la colección, sí, así combativo, es. para dar ese sustento, nuevo sustento ideológico y teórico a esa posible sociedad del futuro. Esperemos que vaya bien, que no colapse todo. Pero bueno, de nuevo muchas gracias por haber venido.